Les doy la bienvenida y quiero presentar y dar la bienvenida también a nuestros invitados. Me gustaría empezar primero por las damas. Grecia Macías, abogada en Red en Defensa de los Derechos Digitales, en donde está a cargo de temas relacionados con libertad de expresión en Internet, violencia de género y discriminación algorítmica. Grecia, buenos días. Buenos Bienvenida. días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Grecia. Nuestro siguiente invitado, Vladimir Cortés. Él es Program Officer, Digital Rights Program Officer para México y Centroamérica en artículo 19, la defensa de la libertad de expresión e información. Vladimir, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Emilio, nuestro siguiente invitado, Emilio Saldaña, Pisu, como normalmente lo conocemos. Él es director ejecutivo en Alternativa Digital y director de vinculación en la revista YouGov. Pisu, bienvenido, buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, también tenemos a León Felipe Sánchez. Él es fundador de Fulton y Fulton, especializado en derechos de autor, patentes, marcas, internet y contenidos digitales. Abogado, buenos días, bienvenido. Jorge, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Como pueden ver, tenemos un panel de primer nivel y sumamente interesante. Y rápido, antes de empezar, cuando platicamos nosotros en IDIA acerca de esta mesa redonda y me pidieron moderarla, en realidad no sabía por dónde iba a tomar camino este análisis, porque nos podemos remontar, ¿no? Hay temas de derechos humanos que siempre han sido sujetos a debate. Habemos muchos quienes estamos a favor, muchos que no necesariamente están a favor o que dicen estar a favor y en sus actos pues demuestran todo lo contrario. Creo que también el tema de derecho a la información y la libertad de expresión pues son conceptos que siguen estando en el debate. Están en el debate. Y si a todo esto le sumamos el tema de redes sociales, pues todavía lo vuelve mucho más complejo, mucho más complejo. Las redes sociales, desde la definición, ¿no? Desde la definición, ¿qué es una red social? Cómo las redes sociales, cómo estas plataformas vinieron, cambiaron no solamente el Internet, convirtiéndolo en un web 2.0, sino en realidad cambiaron nuestra vida en muchísimos, muchísimos aspectos. Creo que todos tenemos conocimiento y estamos conscientes de grandes momentos donde las redes sociales han ayudado a la humanidad. Yo personalmente pues tengo muy, muy fresco todavía la primavera árabe, e incluso nosotros, habitantes del Distrito Federal, que hemos vivido recientemente, hace, creo que fueron 3 años, 2 años y medio, un terremoto, pero además muchos otros desastres naturales, también hemos visto cómo las redes sociales nos han ayudado a salir adelante, ¿correcto? Y bajándolo un poquito más en un contexto actual, déjame leer algo. Dice así: el derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El poder legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos. Seguramente muchos de ustedes se les hace familiar, porque este fue el tuit que puso el senador Ricardo Monreal el 30 de enero, ¿correcto? De donde se ha venido desatando, que creo además que hace un par de noches dijo que lo iba a retrasar todavía un poco. Pero aquí fue donde, digamos, empezó todo este debate. Sin embargo, antes de darle la palabra a los especialistas, que ya lo voy a hacer, déjame brevemente poner una línea de tiempo de las últimas semanas. ¿Qué sucedió? Tweets
de Donald Trump, después un asalto violento al Capitolio en Washington, posteriormente el cierre de cuentas de Donald Trump, después el presidente Andrés Manuel López Obrador en México se manifiesta y fija una postura en contra de eso que sucedió, y después este tuit que te acabo de leer, ¿correcto? Entonces, me gustaría, con este contexto, como les dije, dar la palabra a los verdaderos especialistas, y me gustaría comenzar contigo, Vladimir. ¿Cómo debemos leer esta iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal? Pues muchas gracias nuevamente. Me parece que un primer momento es cuidado. Cuidado con este tipo de iniciativas, ¿no? Vemos que la propuesta, al menos en un primer análisis que realizamos, pues hay deficiencias conceptuales, hay deficiencias en términos regulatorios. Sí lo vemos como una amenaza directa a la libertad de expresión y al acceso a la información. Nos parece que lejos de la intención de proteger efectivamente pues del poder de las grandes plataformas, que me parece que sí, efectivamente merecen una discusión, pero un primer y un segundo elemento, yo creo que no hay prisa, no, me parece que el debate, este tipo de diálogos son cruciales, son fundamentales. Recordar nuevamente la necesidad de tener discusiones multisectoriales. Yo creo que eso es una de las grandes falencias que hubo en esta propuesta y en digamos, como forma tan apresurada que tuvo el senador Monreal, de no considerar las múltiples partes interesadas que forman parte del ecosistema digital. Recordemos que la gobernanza de Internet, en la cual están presentes las plataformas de redes sociales, confluyen estos distintos actores: sociedad civil, academia, comunidad técnica, sector privado y, desde luego, el gobierno. Es decir, no podemos pensar necesariamente que el espacio digital, Internet, únicamente está dominada por el Estado o está dominada únicamente por la vía legislativa. Aquí me parece, y podemos como profundizar más adelante, que está, y en sus primeras comunicaciones, el senador, cuando hizo referencia es que tenemos la experiencia de tales y tales países, y llama la atención que recupera el caso francés. El caso francés en el cual presentan esta iniciativa Avialo sobre discursos de odio en Internet, y realmente si uno las mira, esta iniciativa presentada por el senador con la que fue presentada en Francia son muy similares, pero muy similares, ¿no? Otorgarle facultades a un órgano regulador como el IFT, en el caso de Francia, el Consejo Superior Audiovisual, con las mismas, digamos, requisitos, ¿no? Que presenten ante el Consejo Superior, el órgano regulador francés, ¿no? Los términos y condiciones, que se sujeten a cierto tipo de lineamientos, el plazo de 24 horas, el número de usuarias y usuarios. Y resulta que esta ley, y es algo que no comunica tampoco el senador en los distintos espacios en los que ha estado, es que fue declarada inconstitucional, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que una ley muy similar, ¿no? De características similares, con contenidos muy preocupantes, no solamente por el hecho de brindar y de solicitar la autorización al flujo de información en el espacio digital, lo cual nos parece también preocupante, sino que además está metiendo una presión para que elimine ciertos discursos de odio sin tener una definición clara, una definición sumamente amplia y ambigua. Noticias falsas, tampoco queda suficientemente claro que, y en este respecto también ha habido muchos llamados por parte de las distintas relatorías de libertad de expresión de tengamos cuidado porque esto se puede convertir en una ley restrictiva que esté solicitando que se eliminen contenidos totalmente legítimos, y entonces estamos, en lugar de combatiendo la censura privada, pues ahora también estamos fomentando la censura estatal. Entonces, cabe señalar que si bien hay este tipo de experiencias alrededor del mundo, algunas de ellas, como el caso francés, efectivamente
el Consejo Constitucional declaró que efectivamente contraviene los preceptos y los principios establecidos en la Constitución francesa, ¿no? Por lo tanto, me parece que esto, y para cerrar, merece una discusión mucho más amplia. No podemos caer en la dicotomía regular o no regular y pensar que la única forma de regulación tiene que ser la vía legislativa, sino que, y abro también como la discusión, a que haya otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, Twitter está explorando a través del programa Blue Sky un mecanismo y una forma descentralizada de moderación de contenidos, ¿no? No pasa necesariamente por un tema de regulación, pero sí pasa por explorar otras alternativas. Desde Artículo 19 hemos también impulsado algo que denominamos los consejos de redes sociales, un contrapeso que pueda efectivamente mediar entre el poder de las grandes empresas con el poder del Estado, y similar a lo que actualmente también está haciendo Facebook a través del Oversight Board, ¿no? Entonces, me parece que también explorar estas posibilidades, estas otras alternativas dentro de esta discusión que se está generando en el país, me parece que es de los aspectos más cruciales, más fundamentales, y no perder de vista que estamos hablando del ecosistema digital. No podemos trasladar ahora las regulaciones que tenemos para radio y televisión a lo que está sucediendo ahora con las plataformas de redes sociales. Muchas gracias, Vladimir. Y creo que sí, me gustaría al final de esta mesa llegar a esas posibles soluciones, ¿no? Porque también escuchaba en una entrevista que hablabas de las leyes de Santa Clara, donde ya hay trabajo iniciado para poder dar opciones a este tipo de cuestiones. Antes de hacer la segunda pregunta, les quiero recordar a todos los asistentes que hay en el chat, hay una liga a Slido, por si quieren hacer llegar preguntas a los panelistas, con todo gusto, pónganlas ahí y yo se las hago llegar a ellos. Gracias, Vladimir. Grecia, me gustaría pasar contigo. Tú como abogada, defensora del derecho a la información, y esta pregunta va muy enfocada a la credibilidad acerca de esta iniciativa. Me gustaría escuchar tu opinión de qué tan delgada es esta línea que divide la libertad de expresión y que se pueda confundir como, en realidad, un instrumento de censura. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Quiero pensar que lo que dices es que cuándo se puede hablar sobre protección de libertad de expresión y cuándo no. Pero en realidad, para empezar, creo que estamos partiendo de un mal planteamiento del problema, porque estamos hablando de regulación de redes sociales cuando ni siquiera el senador Ricardo Monreal entiende lo que son en las redes sociales, y ni siquiera, precisamente, o sea, no estamos hablando de regulación de redes sociales porque las redes sociales no son el Internet. O sea, y creo que es un error que han tenido varias personas desde el marco conceptual. Es como, estamos hablando de plataformas. Internet no es solo Twitter, Facebook y YouTube. Entonces, partiendo de ahí es muy importante. Después, sí, como dices, si hay una línea muy, pues no sé, no creo que porque creo que la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia nacional, así como el marco internacional de los derechos humanos, ha sido bastante clara en ciertos puntos de cuáles son los límites y la protección reforzada que tiene la libertad de expresión. Pero creo que donde sí es muy fácil confundir es en tema de moderación de contenidos, porque nuevamente todas las plataformas moderan, es inevitable, en especial porque pues si no tendrías un buen de contenido que no quisieras ver en Internet, por ejemplo, estarías lleno de spam, estarías lleno de temas como, por ejemplo, pornografía, en especial pornografía infantil, que, por ejemplo, ayer estaba leyendo el dato que 800,000 como entre imágenes y videos de pornografía infantil son subidos diario. Entonces, pues tienes que al fin y al cabo tener cierto filtro de ese tipo de contenidos, porque obviamente son perjudiciales para el mismo entorno en Internet. Entonces, para empezar, creo que partimos de ahí. El senador Ricardo Monreal no entiende,
y no solo él, sino bastantes legisladores y legisladoras no entienden cómo funciona la Internet, cómo funcionan las dinámicas del espacio digital. Entonces, creo que ese es un gran punto para partir. Otro punto también, como mencionaba Vladimir, es el tema de el registro de redes sociales. Me parece, creo que no es exageración decir que en ningún estado democrático se pide un registro de este tipo de plataformas, y otra vez redes sociales, cuando realmente no solo van a ser Twitter y Facebook, sino van a ser cualquier plataforma que tenga más de 1 millón de usuarios o usuarias. La ley no dice si esos usuarios deben ser en México o deben ser en general. El senador Ricardo Monreal dijo en una entrevista que se refiere a México, pero eso realmente no queda claro en la iniciativa. Entonces, otra vez, es como cómo estamos legislando y cuál es la técnica legislativa que se tiene dentro de esto. Aparte, también hay una disonancia cognitiva por parte del Congreso, ya que hace 7 meses aprobaron la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece un mecanismo de notificación y retirada que censura, aunque a ciertas personas del bando de derechos de autor quieran decir lo contrario, al fin y al cabo termina como un mecanismo de censura. Entonces, estamos hablando de proteger la libertad de expresión, pero a conveniencias, porque pues ni siquiera, número uno, no la protege, y número dos, cuando otros temas, por ejemplo, temas que involucran otros intereses, como los de copyright, ahí sí dicen, no, es que hay que proteger esto y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, sí hay que hablarlo, hay que poner el tema en el renglón, el dedo en el renglón, hay que decir que estos mecanismos no son necesarios, que si bien, por ejemplo, también sí hay una obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a la libertad de expresión, no solo es una obligación negativa. Una forma muy fácil es mejorando el sistema de protección de datos personales que tenemos, porque sabemos que la privacidad está directamente relacionada con la libertad de expresión por el efecto inhibidor que puede tener cuando se atenta, por ejemplo, con el anonimato de una persona, o si está hablando de vigilancia masiva. Y no hablamos sobre privacidad y temas de protección de datos personales y obligaciones que deberían de tener las empresas que hasta la fecha no la tienen para eso, pero sí hablamos de cuándo sí, cuándo no se puede y qué contenidos pueden estar en Internet. Pues a mí me parece que sí, simplemente el debate está muy mal enfocado, deriva de un desconocimiento en el tema y realmente pues es justo, como dice Vladimir, falta sentar a las múltiples partes interesadas, no solamente abogados, abogadas, no solamente investigadoras, sino también sociedad civil, academia, expertos y expertas técnicas, y no necesariamente que sea un diálogo entre empresas y gobierno. Y ya. Muchísimas gracias. Y sí, ahí todavía hay un dato que se suma a este debate y lo hace más complejo, y es justamente la privacidad de datos, ¿no? Que es otro tema que por sí solo pues nos da para muchísimo debate. Y ato mucho todo lo que comentas con lo que nos comentó Vladimir, donde sí, tenemos que iniciar desde definir, ¿no?, qué es la red social, porque yo leía justo también en la iniciativa del senador que decía las más relevantes, aquellas que tengan más de 1 millón de usuarios, y pues sigue siendo algo sumamente ambiguo. Muchísimas gracias. Pisu, tú tienes mucha experiencia en el tema digital, participas en muchos foros, tienes acercamiento con las plataformas, con sociedad civil. La pregunta que yo te haría ¿es necesario ya poner orden, algún tipo de orden en redes sociales, cualquiera que este sea? Muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por la oportunidad de conversar con ustedes. No, yo creo que no, yo creo que lo curioso más bien es que eso ya sucedió y esto es parte de lo que resulta relevante y que coincido con lo que han comentado tanto Vladimir como Grecia en varios sentidos. Voy a tratar de evidentemente no repetir en beneficio del tiempo y de poder compartir con ustedes. Hay un tema importante para mí en este sentido, además, no solamente la discusión me parece que está intencionalmente mal planteada desde el legislativo, desde parte del senador y la visión que tiene la iniciativa. Y este es un punto que me parece relevante. Normalmente es crítico conocer cuál es el fondo real de una iniciativa para poder entonces entender cuáles son los argumentos que estamos viendo en un momento dado reflejados. La interpretación que en muchos casos tiene un documento de este estilo se puede ajustar o entender, justificar incluso,
si conocemos cuál es el argumento detrás. Y tú estabas haciendo un recuento maravilloso al principio de la sesión, porque, Jorge, yo agregaría a Trump, Capitolio, posteriormente la parte que sucede, la suspensión de las cuentas, AMLO, su posicionamiento a la no censura, viene este tuit y comienza ahí en México, pero comienza es relativo. Esto es bien importante, el contexto. Déjenme hacerles una analogía de cómo percibo yo esta situación que tú acabas de describir maravillosamente. Si estuviéramos en esas épocas anteriores políticas a las que se hace tanto referencia, lo que hemos visto suceder equivale a que ya recibieron las plataformas esta invitación a una reunión en el sótano de Bucareli, en donde amablemente el agente de gobierno le informó a las plataformas, esto importante para mí, la señora ahora sí está muy molesta por la cantidad de violencia que se ha estado vertiendo contra ella, y ese es el único tema con el que vas a tener problema con el presidente. Es decir, para mí, la motivación que estamos viendo hoy detrás de, no una, además, esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, sino varias iniciativas que están en este momento como burbuja efervescente en el ámbito legislativo en nuestro país, lo que estamos viendo pareciera que es la intención de congraciarse y regalarle al presidente y al gobierno actual componer las redes sociales. Y componer las redes sociales quiere decir acallar aquellas voces y aquellos tonos que le han resultado poco cómodos y que pasaron de ser de benditas a malditas redes sociales. Y aquí hay un fenómeno interesantísimo porque tuve oportunidad de ser responsable, parte del equipo responsable de la implementación de servicios de Internet para el presidente Fox y para su administración. Estamos hablando de la época en la que no existían las redes sociales eran foros de discusión y nacieron a mitad del sexenio Facebook et al. ¿Qué representó para nosotros y a qué quiero llegar con esta primera participación? A que al gobierno desde un inicio le ha costado mucho trabajo entender cuál es su rol como otro jugador dentro de un entorno de innovación y dentro de un entorno en el que precisamente la posibilidad de tener una misma circunstancia en términos de cómo puedo y a qué puedo acercarme para construir una solución, y el que mejor la construya, esa es la solución que tiene preferencia, que ha sido el corazón de la innovación en los medios digitales. Con el gobierno tiene la diferencia de que el gobierno, desde que nació este mismo servicio, nació también el gobierno con la conciencia de que no hay opciones. Si a un usuario una experiencia digital no le funciona, lo sentimos mucho, pero no tiene otra opción. Es con esa misma solución digital que el gobierno proporciona que el ciudadano tiene que trabajar. Y para el gobierno ha sido muy complicado entenderse en este rol de jugador, por supuesto que un jugador muy relevante, sin la necesidad de traer precisamente la ley en la mano para poder, como jugador, regular las reglas del juego. Estamos viendo un gobierno que, como cree, además, y esto me encanta cómo lo apuntó puntualmente Grecia, cree que es el dueño de la cancha, de la portería, del balón y de los uniformes del partido. Tenemos a ese compañero de la primaria que, porque es el dueño del balón, está cambiando las reglas, cambia los jugadores del equipo porque él es mejor y él no juega tan bien. Entonces, y ahí es donde hay no solamente un error, hay una amenaza muy grave al Internet que conocemos. Cedo o me calmo, pues, pero les quiero decir que además esto, lo que es muy preocupante, es que además no es solamente un fenómeno local, esto es un fenómeno que a nivel mundial está en este momento creciendo cada vez más. La intención de los gobiernos de meterle mano en términos de leyes a una plataforma que funciona con base a estándares y plataformas y reglamentos técnicos, ¿no? Adelante. Gracias, Piso. Y sí, creo que es un elemento más, ¿no? La verdad, cuando hablamos de la verdadera intención, entra en juego la credibilidad que tenemos acerca de quien está poniendo esta iniciativa, ¿no? Es decir, hay una sospecha de qué será lo que en realidad está queriendo hacer con esta iniciativa. Bien, gracias. Abogado León Felipe, tú tienes muchísima experiencia y muchísimo conocimiento en el tema de derechos de autor, privacidad de datos, y hay también dentro de este debate un gran componente en donde amenaza
dicen especialistas, el TEMEC o la relación con nuestros países vecinos, principalmente en el TEMEC. ¿Cómo juega esto? ¿Cuál es el peso que tiene esta parte legal dentro de este debate? Gracias, Jorge. Bueno, pues mira, esta iniciativa, desde mi punto de vista, transgrede diferentes disposiciones que están incluidas en el TEMEC. Por ahí, ALAI, que es una asociación que se dedica a defender los intereses de las propias empresas, pues ya dijo que, en su punto de vista, se transgrede el trato nacional, ¿no? Y pues yo coincido con esa opinión, ¿no? Y hay diferentes cuestiones que están contempladas en el capítulo 19 que tiene que ver con comercio electrónico, en donde efectivamente estaríamos en falta si nosotros decidiéramos pasar esta iniciativa e implementarla. Pero a mí me gustaría retomar, además del tema legal, un poco el aspecto técnico del que ya han hablado Vladimir, Grecia, Pisu, ¿no? Creo que aquí es fundamental entender y reiterar lo que ya han dicho ellos, que esta iniciativa parte de una profunda ignorancia de cómo funciona Internet, ¿no? Y de cómo se tiene que establecer pues las diferentes normas que pueden en un momento dado regir lo que existe en Internet. Primero, entendamos que la ley tiene un principio de neutralidad tecnológica, es decir, regula conductas, no medios. Entonces, lo que quiere regular el senador ya está regulado, ¿sí? O sea, ya tenemos disposiciones en Constitución, en leyes secundarias, etcétera, que ya nos regulan y ya nos dicen por dónde tenemos que ir en cuanto a las situaciones que él quiere, o intenta duplicar la regulación, ¿no? Segunda, pues esta iniciativa, desde mi punto de vista, transgrede uno de los principios fundamentales de Internet, que es el de libre innovación, ¿no? Y que significa que tú te puedes conectar a Internet sin necesidad de pedir permiso a nadie, ¿no? Tú puedes montar un servicio sin tener que pedirle permiso, tú te puedes conectar con tu equipo sin necesidad de pedir permiso. Y bueno, pues aquí justamente con la intención de hacer que aquellas empresas o personas físicas que se consideren conforme a esta definición súper ambigua y amplia de lo que se considera red social, tuvieran que pedir un permiso a el IFT para poder operar sus redes sociales, pues bueno, claramente transgrede este principio fundamental y nuevamente pues demuestra la profunda ignorancia que se tiene sobre la manera en la que funciona Internet, sus principios fundamentales y sobre todo, como decía Vladimir, el sistema de múltiples partes interesadas, en donde, bueno, pues ya se dijo que confluyen prácticamente todos los interesados o que pueden estar afectados y quienes deben de ser tomados en cuenta para cualquier cuestión que tenga tintes regulatorios o normativos sobre lo que sucede en Internet, ¿no? Entonces, sí, insisto, tiene un fuerte impacto respecto del TEMEC. No dudo que si esta iniciativa prosperara, las empresas que se vieran afectadas, pudieran iniciar un panel dentro del marco del propio TEMEC, ¿no? E incluso de ganarlo, pues obviamente podría traer sanciones fuertes en contra de nuestro país, ¿no? Entonces, no es un tema menor, creo que es un tema que hay que dar seguimiento, hay que discutir ampliamente. Por ahí hay un debate sobre si se tiene o no que regular, ya nos mencionaba Vladimir sobre esta dicotomía sobre el sí se tiene que regular o el no se tiene que regular. Yo no creo que es blanco y negro, yo creo que, es más, de hecho, no creo que sea un tema sobre si se debe o no de hacer, sino cuándo se va a hacer. El tema es, hay que hacerlo de la forma, menos intrusiva posible o menos disruptiva respecto del funcionamiento de Internet, ¿no? Por ahí hay una herramienta que me parece muy útil, que hizo ISOC, la Internet Society, y es una herramienta que se llama Internet Impact Assessment Toolkit. Y lo que te dice este toolkit, este set de herramientas, es que para que tú puedas evaluar el impacto que puede tener en Internet una legislación o una regulación, pues la tienes que someter a 5 preguntas, ¿no? Estas 5 preguntas
son bastante sencillas, ¿no? Y básicamente lo que te dicen es, la primera pregunta es neutral en cuanto a la tecnología, ¿no? Al propósito general de las redes. Bueno, pues si es neutral, ¿no? Es decir, que respeta que tu mensaje pueda ir del punto A al punto B sin interferencia, pues entonces se considera que sí es amigable respecto de Internet, ¿no? Segunda pregunta es si impacta la arquitectura de capas y la interoperabilidad y usabilidad de los diferentes bloques que se utilizan para que funcione Internet. Si la respuesta es no, que no lo impacta, bueno, pues entonces nuevamente estamos frente a una legislación amigable. La tercera pregunta tiene que ver con la naturaleza descentralizada en cuanto a la administración del sistema de ruteo distribuido. Si pues esta legislación, esta iniciativa respeta esa descentralización en la forma en la que se enruta el tráfico en Internet, pues nuevamente estamos dentro de los márgenes permitidos. La cuarta pregunta tiene que ver con pues los identificadores únicos, ¿no? Con el respeto a los identificadores únicos, es decir, a todos estos protocolos que hacen que técnicamente funcione Internet. Si la respuesta es que sí lo respeta, nuevamente podemos seguir adelante. Y finalmente la quinta pregunta es relacionada con la restricción en cuanto al acceso abierto de la infraestructura y de los protocolos comunes. Si la respuesta es que no respeta estos protocolos, esta estructura, pues entonces estamos frente o sea, si no los transgrede, estamos frente a una legislación amigable. Ahora, partiendo de estas 5 preguntas y haciendo un análisis inicial de esta iniciativa, me parece que no cumple con al menos 2 o 3 de estos puntos. Entonces estaríamos hablando de que esta iniciativa pues no es una iniciativa que se pueda considerar amigable a Internet en términos de esta guía que nos proporciona la Internet Society, ¿no? Pero bueno, regreso con ustedes para que podamos seguir platicando y ampliando el debate. Muchísimas gracias, abogado, y definitivamente pues ya nos ponen entre todos ustedes ya mucho más contexto y más contención de lo que esta iniciativa se refiere. Me gustaría ahorita ya abrir preguntas a todos nuestros invitados. Les recuerdo que está la liga a Slido. Nada más, por favor, si nos pueden poner a quién va dirigida la pregunta para poder dirigirla. Tengo una pregunta, es muy abierta, la dejo por quien quiera tomarla. La pregunta dice, ¿tendría alguna ventaja para el usuario si las redes sociales son reguladas por el gobierno? Pisu. Muchísimas gracias. Yo me anticipo a decir que no, porque ya están reguladas la forma en la que podemos interactuar en dichas redes sociales. Justamente era algo que quería comentar que me parece muy relevante para enriquecer esta conversación. Lo que nos acaba de compartir León Felipe me parece que es, déjenme hablar en memes, pero es ese meme de Batman y Robin con un periódico, porque precisamente las 5 preguntas que nos estamos haciendo, coincido en que al menos un par palidecen ante la pregunta o la respuesta que tendría que hacerse en la iniciativa del senador. Pero además consideremos lo siguiente, si se dan una vuelta por Twitter, yo lo he hecho en los últimos días con más insistencia en esta sección, pues, pero lo acabo de hacer hace un momento, y pude contar rápidamente, y seguramente me equivoqué y omití algunas, pero pude contar al menos 15 políticas y 2 reglas básicas de uso para nuestras interacciones en la plataforma. Y tienen que ver desde la forma en la que se regulan los mensajes de odio, la forma en la que personalidades tuitean y entonces el tratamiento de sus contenidos de acuerdo a ser una personalidad relevante, contenido de relevancia, como el caso del presidente Trump o del presidente AMLO, están también contempladas. Es decir, hay al menos 15 grandes documentos, además de 2 reglas básicas, alrededor de proteger la forma en la que nos comunicamos o de tratar de preservar la libertad de expresión con todas estas limitantes que para muchas personas y a nivel mundial hoy son evidentes, pero que el senador Monreal querría como volver a reglamentar. Y el caso del Oversight Board, en el caso de Facebook,
también le representa a la iniciativa del senador un reto muy interesante por lo siguiente. El Oversight Board de Facebook, tuve la oportunidad de participar en la construcción, en las reuniones iniciales de la construcción de este board, y una de las cosas que llaman la atención de manera positiva es que este grupo de Oversight para los contenidos y cómo se regulan dentro de Facebook es completamente independiente por diseño a las reglamentaciones y a los directivos de Facebook. No reciben dinero de Facebook y no le reportan o no reciben órdenes de Facebook. Así lo diseñó Facebook. ¿Cómo pretendería en todo caso, ya en la práctica, y además trayéndome el título de uno de los artículos del senador Monreal en el que trata de justificar esto, que se llama Supongamos? Bueno, supongamos que sucede. ¿Cómo pretende en todo caso él aplicar una legislación si las mismas plataformas sociales hoy están viendo la forma de decir, ¿es el algoritmo lo que te preocupa? Y bueno, escoge tu algoritmo en el caso de Blue Sky. En el caso de Facebook hay un oversight independiente que no le reporta a Facebook para la toma de decisiones justamente en este tipo de temas y materias. Entonces, creo que la tiene muy complicada el senador por lo absurdo del documento, ¿no? Adelante. Grecia, perdón, Vladimir, Grecia tenía la mano levantada antes. Adelante, Grecia, por favor. Gracias. Sí, o sea, en realidad la regulación que propone no trae ningún beneficio para las personas usuarias. Si el Estado realmente estuviera interesado en dar mejores mecanismos para las personas usuarias, pues, por ejemplo, están los principios de Santa Clara, que los cristalice en ley y sería mucho más sencillo. También, yo la verdad o sea, sí considero que hay que ser bastante cuidadosos con las regulaciones. También no me gusta dejarle todas las plataformas porque de cierta manera, por ejemplo, en el tema de Oversight Board, si bien sí es un organismo independiente, al fin y al cabo Facebook decide si tomar o no las decisiones del Oversight Board. Entonces, y realmente, o sea, es un buen mecanismo de autorregulación, una buena iniciativa, pero falta mucho para ver si funciona o no. Entonces, yo todavía sería un poco cautelosa. Pero, por ejemplo, en cuanto a la iniciativa del senador, hace imposible otros tipos de plataformas, otros tipos de sitios que no cuentan con una moderación centralizada como los tienen Facebook o Twitter. Los grandes casos que siempre mencionamos son Reddit o Wikipedia. Bajo la iniciativa del senador Ricardo Monreal, sería insostenible tener Reddit o Wikipedia. Por ejemplo, Reddit, que tiene distintas comunidades que tienen su propio tipo de moderación, realmente no podrían existir porque si alguien, por ejemplo, hay un subreddit donde se van a hablar, aquí hablamos de Harry Potter, y alguien llega y es como, no, ahora yo quiero hablar del Señor de los Anillos. Los moderadores te dicen, ¿sabes qué? No puedo publicar tu mensaje porque este es un subreddit exclusivo para Harry Potter, ¿sabes? Pero bajo la iniciativa del senador Ricardo Monreal, esto no podría ser posible porque pues lo que establecen casos específicos donde se tienen que tirar contenido o cuando se pueden remover contenidos o cuando se puede suspender una cuenta y no incluyen como los distintos espacios como estos, como, ok, pero ¿qué tal si ponen contenido que no es relevante? Por ejemplo, Wikipedia, que tienen criterios editoriales muy específicos para saber qué es lo que es relevante para su enciclopedia. Alguien de la nada puede, por ejemplo, si bajo la iniciativa del senador Monreal, les pedirían que quitaran estos estándares, por ejemplo, que ayuda a la calidad de Wikipedia, y alguien, por ejemplo, podría hacer un Wikipedia de su perro, aunque no fuera relevante para la sociedad, y no lo podrían tirar, y nada más se vulnerarían estos espacios que se han creado y que se han curado por las mismas comunidades, ¿no? Y también, o sea, no hay ninguna, otra vez, insisto, no hay una protección extra sobre temas donde sí es necesario hablar sobre un tipo de regulación, que es donde protección de datos privados, de datos personales. Entonces, están regulando lo que no tienen que regular. O, por ejemplo, también, mucha gente dice, es que las grandes plataformas, las grandes redes sociales tienen la culpa, pero realmente no se ponen a pensar en que quizás el problema es que son demasiado grandes. Entonces, temas de competencia económica tampoco es lo que se están tocando, que son sumamente importantes, porque como
se ha mencionado en el ámbito de la Internet, es un mercado que se beneficia mucho por la competencia, por ejemplo. Lo mismo lo vimos y la moderación se beneficia por la competencia. Por ejemplo, en el tema de Trump, no se empezaron a hacer más discusiones sobre, oigan, si deberíamos tirar o no la cuenta, hasta que la primera plataforma Twitter dijo, sí, vamos a tirarla. Entonces las demás se fueron como un efecto dominó porque saben que van a tener un impacto negativo. Entonces hay que jugar mejor con con los incentivos, pero si mientras tanto las propuestas no están centrando el debate donde debe estar y no está protegiendo más a los usuarios. Gracias, Grecia. Vladimir, ¿querías comentar algo? Sí, me parece que efectivamente también hay que colocar sobre la mesa una discusión importante que es las plataformas de redes sociales, desde luego también tienen que seguir mejorando sus procedimientos de debida diligencia, ¿no? Recordemos cómo eran las políticas de Facebook o de Twitter hace 5, 8, 10 años. ¿No? Eran unas cuantas líneas que apenas nos decían más o menos como por dónde es que tenía que ir la moderación de contenidos. Yo creo que justamente también hay algo que debemos colocar sobre la mesa y es las usuarias, los usuarios, también a veces sienten un estado de indefensión frente a las plataformas cuando les suspenden una cuenta, cuando remueven ciertos contenidos. Y hay que decirlo, desde luego no son redes infalibles, ¿no? Tienen errores, han estado mejorando sus procesos de automatización. Hemos encontrado también numerosos pantallazos, memes y demás, ¿no? De cómo bajan de pronto contenidos porque alguien está hablando de colores y dice, ¿no? Es que pinche negro, ¿no? Y pum, te bajan el post, la publicación. Entonces, yo creo que sí también es importante como poner sobre la mesa, y bien lo mencionaban hace un momento, ¿no? Los principios de Santa Clara, ¿no? Cómo mejoran también, cómo nos explican mejor a las y los usuarios cómo toman sus decisiones, cómo funcionan, cómo hacen los procesos de automatización, cómo han incluido. Yo recuerdo que hace unos años insistíamos muchísimo, por ejemplo, a Facebook, necesitas mejorar tus procesos de apelación. Las personas cuando sienten que no incumplieron alguna de las normas comunitarias, necesitan tener un mecanismo para poder apelar estas decisiones. Oye, Facebook, toma también en cuenta que les explicas a las personas exactamente qué norma comunitaria fue la que estuviste infringiendo. Porque decir norma comunitaria es, bueno, yo revisé y no encuentro exactamente qué es. Ya incorporaron en algunos momentos y falta también como una consistencia mucho más general, pero bueno, ya están explicándole al usuario y a la usuaria, oye, infringiste la política de desnudos, ok, ¿no? Ya te da un poquito más de claridad. Entonces, yo creo que ahí también hay un aspecto importante que, por ejemplo, esta iniciativa también pasa desapercibida, que es un tema de transparencia, es un tema de rendición de cuentas. Próximamente vamos a estar publicando una investigación en la cual detectamos inconsistencias en la relación que hay entre los sujetos obligados, el Estado, con las plataformas de redes sociales, porque, por ejemplo, las plataformas de redes sociales dicen, el Estado nos ha solicitado que removamos más de 30,000 publicaciones, cuentas, suspender cuentas y demás, de las tres principales plataformas, ¿no? Google, de los informes de transparencia de Google, Twitter y Facebook. Y le preguntamos al Estado, oye, Estado, ¿tú cuántas veces has solicitado a las plataformas de redes sociales que bajen un determinado contenido? Y nos dicen, pues no, solamente alrededor de 1,000 solicitudes, ¿no? Entonces, ¿quién no está siendo suficientemente transparente en una relación que también ya existe entre el Estado y que nuevamente creemos que también las decisiones que se tienen que tomar cuando se necesita remover un contenido tiene que pasar también por una orden judicial? Porque si no está el caso del presidente municipal de X lugar que le dice a YouTube, oye, bájame tal video porque me están haciendo una crítica, ¿no? Entonces, justamente son efectivamente como los riesgos que se pueden detectar, pero esto pasa nuevamente por un tema de cómo mejoramos mecanismos de transparencia. No necesitamos necesariamente contar con una legislación, ¿no? que obligue, pero sí efectivamente que también genere procesos en los cuales las y los usuarios tengan también una suerte de herramientas, ¿no? Cuando una plataforma
no intencionadamente, de manera, comete algún error y les suspende una cuenta o les baja un contenido. Yo creo que hacia allá también podemos avanzar en cómo efectivamente las mismas plataformas van mejorando y van teniendo como procesos mucho más claros y de defensa de sus propios usuarios y usuarias. Muchas gracias, Vladimir. León, habías levantado tu mano, León. Sí, Allá. gracias. Bueno, para regresar a la pregunta, ¿qué beneficio tendría para los usuarios? Me parece que absolutamente ninguno, ¿no? Ahora, quiero meterle un poquito de sal y pimienta al debate. Yo no creo que nosotros tengamos un derecho a tener una cuenta en una red social, ¿no? O sea, nosotros finalmente como usuarios de una red social aceptamos términos y condiciones para poder entrar a esa red social. Esto al final del día es un contrato, ¿no?, que firmamos con el prestador de la red social y pues aceptamos las condiciones de prestación de ese servicio, ¿sí? Si nosotros no cumplimos con las reglas que se establecen en esos términos y condiciones, pues por supuesto que el prestador de servicio puede suspendernos o cancelarnos nuestra cuenta. Nosotros hemos dado nuestro consentimiento para que así sea, ¿no? Entonces, insisto, es un poquito para meterle un poquito de sal y pimienta al debate. También comparto la preocupación de la concentración de poder de estas grandes empresas y creo que hay que discutirlo y analizarlo, etcétera. Pero sí, o sea, para mí no es un derecho el que yo tenga un derecho a una cuenta en Twitter o que tenga un derecho a una cuenta en Facebook, no. O sea, tengo derecho a acceder a información, tengo derecho de libertad de expresión, sí, pero si lo quiero hacer a través de esas redes sociales, tengo que respetar las reglas de esas redes sociales, ¿no? Gracias, gracias. Y sí, definitivamente es un punto nuevo al debate. Grecia, por favor. Yo sí quiero contestar directamente a ese último punto, porque sí quiero apartarme un poco de eso, porque creo que es una perspectiva un poco reduccionista decir, es que son contratos, porque otra vez hay que distinguir entre empresas y empresas. O sea, por ejemplo, no es el mismo el alcance que yo tengo en mi cuenta de Twitter, que puedo tener en mi cuenta de Twitter, que en un blog privado que conoce 10 personas, ¿no? O sea, si bien, sí, hay términos y condiciones, también hay que reconocer que las empresas tienen obligaciones de derechos humanos y que esos términos y condiciones no pueden incumplir con las obligaciones de derechos humanos que tienen las empresas. Otra vez, porque hay que hablar sobre la horizontalidad de derechos humanos que está reconocida al menos en México y en el sistema interamericano. Entonces, o sea, sí puedes establecer que decir, por ejemplo, quiero que mi página no tenga temas como por ejemplo, YouTube, yo quiero que aquí no se suba pornografía, ok, es válido, pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me hace excesiva la postura que tiene Facebook de nada de desnudos, porque piensa que los desnudos es igual a pornografía, cuando hay muchas veces que no, a veces son desnudos artísticos. Hay un caso súper conocido de errores de Facebook donde censuró campañas de dar pecho, promovían dar pecho a sus hijos, entonces salían madres con sus hijos dando pecho, entonces decían, ahí sale un seno, ahí sale un pezón, eso es pornografía, y es como, es natural, justamente la campaña es como, esto es natural, es un producto natural para las mujeres. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado con esa narrativa de que, porque son empresas, ya nosotros nos tenemos que subsumir a su mandato. Creo que es bastante reduccionista en un marco de derecho internacional de los derechos humanos, al menos. Pero sí, o sea, mínimo tienen que tocar base con temas de derechos humanos. Y también, o sea, las empresas no te pueden negar un servicio, por ejemplo, porque si no podrían caer en temas de discriminación. Si Facebook te dice, sabes que no te quiero hacer una cuenta porque eres un activista, por ejemplo, afrodescendiente, no creo que eso esté dentro de su capacidad y no creo que eso no sea violatorio de derechos humanos. Gracias, Grecia. León. Gracias, Jorge. Nada más para seguir la discusión. Bueno, donde la ley no hace distinción, pues nosotros no podemos hacerla tampoco, ¿no? Entonces,
A mí me parece también que el aplicar la ley de forma selectiva o discriminatoria, dependiendo del tipo de empresa que se trate, pues tampoco es jugar conforme al marco de derechos humanos, ¿no? Aquí, sí, tiene razón Grecia en cuanto a que tú no podrías negar servicios por cuestiones discriminatorias, pero eso no quiere decir que no puedas negar los servicios si incumplieron con tus términos de uso, ¿no? O sea, vaya, si no te gusta que Facebook te censure la fotografía de tu bebé y tuya mientras lo estás amamantando, bueno, pues hay redes para eso, ¿no? Hay otras redes que te permiten eso. Puedes estar de acuerdo o no, ¿no? A lo que voy es, o sea, nosotros no le podemos imponer a las empresas lo que nosotros consideramos que debe de ser correcto o no. Hay un marco legal y ese marco legal se tiene que aplicar y se tiene que respetar, ¿no? En cuanto a ideologías, morales, etcétera, pues ahí ya nos salimos del terreno de lo legal y obviamente la discusión se puede desviar y tomar otros tintes, ¿no? Pero insisto, donde la ley no hace distinción, pues nosotros no podemos pretender hacerla tampoco y aplicar de forma asimétrica o de forma focalizada una legislación a unas empresas de una manera y a otras empresas de otra, ¿no? Gracias. Perdón, Vladimir. Gracias. Sí, me parece que ya hace 2 años el relator, ex relator David Kaye, en el informe sobre moderación de contenidos, ¿no? A propósito, creo que es un documento que bien también podrían revisar los asesores del gobierno ante este profundo desconocimiento, en donde efectivamente pone como marco, ¿no? El marco internacional de los derechos humanos, ¿no? Como efectivamente los márgenes sobre los cuales se pueden también comprometer las plataformas de redes sociales. Y aquí también me parece que hace una distinción muy importante. No es lo mismo el nivel de obligación que tiene un Estado, pero sí hay una conminación a que las empresas, ¿no? Se formuló esta guía para empresas y derechos humanos, en donde efectivamente se hace este llamado para que exista un respeto hacia los derechos humanos por parte de las empresas. En ese sentido, pues si estamos hablando justamente de los márgenes sobre los cuales y de las decisiones que pueden tomar, sí resulta sorprendente cómo efectivamente algunas plataformas pues tienen unas políticas mucho más cerradas, sí, con el poder, digamos, que tienen de ellos establecer sus propios márgenes, pero que efectivamente tienen un impacto en los flujos de información, que tienen un impacto en el acceso a, de pronto, yo lo veo mucho en un grupo de memes en el que estoy en Facebook, en el que cada vez y es más recurrente ver este contenido no está disponible. Y además lo hace de una forma un tanto engañosa, bueno, digamos, muy confusa, para ponerlos mejor en esos términos, porque dice, puede ser que lo haya eliminado su propietario, puede ser que haya sucedido algo más, o puede ser que nosotros lo hayamos eliminado. Entonces es como de, pues no me queda suficientemente claro porque pues puede haber una combinación, pero puede ser que en realidad pues no te haya gustado que una silueta emule los pechos, ¿no? Y por lo tanto decidas bajar este contenido. O un meme en el cual aparece algo, ¿no? Entonces empezamos justamente a ver que si no se mira a la luz de un marco de derechos humanos, efectivamente lo que vamos a ver es cada vez más no está disponible. No está disponible y no está disponible por este tipo de inconsistencias. Me parece que ahí justamente sí los llamados que se hacen a adecuar a los principios de Santa Clara, a que se ciñan bajo el marco internacional de derechos humanos, entonces veremos justamente que se cumple, ¿no? Con una serie de principios y una serie de estándares en donde no es que cualquier cosa pueda estar publicada ahí, pero sí efectivamente la posibilidad de que tengamos acceso a
una pluralidad de información, que eso me parece que es justamente una de las riquezas que tenemos en espacios y en sociedades democráticas como las que justamente estamos construyendo en México. Gracias. Y sí, sin duda, cada uno de estos temas nos da para muchísimo debate. Me gustaría avanzar un poco porque tengo algunas preguntas aquí de la audiencia. Esta, me gustaría que la tome Pisu. Pisu, ¿cuál es tu opinión sobre la declaración del presidente sobre crear su propia red social? Hay que preguntarnos en dónde están las vacunas, cómo está la economía de nuestro país, la factibilidad de una red social gubernamental. Hay que preguntarnos en dónde están las vacunas y cómo va la economía de nuestro país, definitivamente. Gracias, gracias. Vladimir, acerca de esta misma pregunta, tu opinión acerca de que el presidente quiera hacer su propia red social. Pues, digo, definitivamente, y justo es el principio que bien señalaba León en su momento, pues, ¿no? La posibilidad que cada quien pueda innovar y ofertar sus servicios en el ecosistema digital, adelante, pero yo pondría también sobre la mesa un tema que bien lo señalaba, ¿no? El tema de las vacunas, otros aspectos, la violencia en el país, las agresiones a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, pero pondría también sobre la mesa una red social en un país en donde todavía tenemos a más de 30 millones de personas sin conectar, donde todavía persiste una brecha digital importante, donde el despliegue de los programas de conectividad, Altán Redes por un lado y Internet para Todos en otro momento, pues ya quitaron la Subsecretaría de Desarrollo del Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Quitaron también, ya no tenemos un plan de cobertura social, que era una política que por primera vez le daba coherencia, le daba guía a las políticas de conectividad en el país. La pandemia también supuso un reto importante en términos de conectividad, en el sentido de que ya la política orientada a los espacios públicos, pues tiene que tener una reformulación, porque ahora todos estamos en nuestras casas, bueno, no todos y todas, pero una buena parte de la población está en los hogares. Todavía hay muchos millones de hogares que están sin conectarse. Me parece que pensar en una red social sin atender efectivamente un tema de conectividad como el que tenemos en el país, yo pondría más el foco ahí, que en crear una nueva red social que pues implicaría, no lo sé, destinar recursos públicos, implicaría ¿no? Todo la creación de una infraestructura que me parece que pues tendría que estar más bien orientada los esfuerzos hacia esa parte, ¿no? ¿Cómo reducimos una brecha digital? El presidente dijo que 2021 ya todas y todos vamos a estar conectados en el país. Altán Redes dice, no, espérenme tantito, tenemos que llegar para ahí como por 2024. Internet para Todos dice no, también, ¿no? Apenas vamos a atender a las comunidades más alejadas. Entonces me parece que conectividad, inclusión digital, alfabetización mediática, dotar de mayores capacidades de inclusión digital, pues resultarían, a mi parecer, mucho más prioritarias y mucho más importantes de atender que la creación de una nueva red social. Gracias, Vladimir. Sin duda, ¿no? Algo que se ha comentado mucho en esta mesa es la falta de conocimiento, o por no llamarlo ignorancia, acerca de cómo funciona todo esto, como para venir a decir que se haga una, ¿no? Creo que ahí es donde se hace notar esta falta de conocimiento. Hay una pregunta bastante interesante aquí, que me gustaría dirigirla primero a Grecia, y porque tiene que ver con un aspecto legal, y después, León, bienvenido a opinar. La pregunta dice así: a nivel empresas, ¿podrían comentar dos particularidades que una política de redes sociales debería contemplar? Ok. En general, justo, o sea, como tener bien marcado cuándo sí, cuándo no. Y para empezar, depende de la red social, otra vez. Pero por ejemplo, o de la plataforma. Pero por ejemplo, si hablamos de
una plataforma descentralizada donde precisamente no es que haya como subgrupos o cosas así, pues que se toquen los mínimos de garantizar temas como libertad de expresión, en especial, por ejemplo, porque muchos dicen, no se permite discurso violento. Bueno, que establezca de manera clara y precisa qué es un discurso violento. Y si ese discurso se apega a los estándares, por ejemplo, o a las restricciones que hemos establecido en el sistema interamericano, ¿no? O en la jurisprudencia mexicana. Otra cosa, sí o sí tiene que haber una prohibición de otra, o sea, que incluya las restricciones de libertad de expresión clásicas de prohibición a la incitación al genocidio, prohibición a la pornografía infantil y demás. Eso es como básico. Y también como cualquier otro, también los principios en los que se puedan apelar, es, como decía Vladimir, es sumamente importante porque si deben de contar con mínimos como de debido proceso para en el que te notifiquen que este contenido fue retirado, por qué fue retirado, que tengan los procesos claros y precisos para poder apelar eso y que se haga de manera transparente, que también fundamenten de manera exhaustiva por qué se tomó esa decisión. Otra cosa, por ejemplo, para mí no es un tema de ideologías, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de que no se discrimine por ejemplo, por opiniones. O sea, si tú quieres hacer una campaña feminista en una red como Twitter, debe ser permitido. Si tú quieres dar un mensaje sobre, oye, por ejemplo, otra vez la maternidad es normal y está bien, que es un mensaje feminista, debe ser permitido, porque precisamente es una red descentralizada, e incluso esto lo ha reconocido la Suprema Corte de Estados Unidos, como que es un public square, un espacio público, donde no se puede simplemente como quitar a alguien, y donde sí se reconoce la relevancia que tienen distintas plataformas por el alcance que tienen en a otras personas usuarias. Entonces, esos serían como básicos, o sea, así que le revisen el derecho internacional de los derechos humanos, el marco, por ejemplo, si están aquí en Latinoamérica, el marco interamericano, y de ahí partir. Muchísimas gracias, Grecia. León. Gracias, Jorge. Bueno, pues coincido con todo lo que dijo Grecia, ¿no? Finalmente, desde el punto de vista de empresas prestadoras de sus servicios, creo que todo lo que dijo Grecia lo comparto, ¿no? Desde el punto de vista de política de uso de redes sociales por parte de una empresa, porque también es como, o sea, aquí estoy leyendo la pregunta y no sé si quepa un poco esta ambigüedad, ¿no? Que dice, a nivel empresas, ¿podrían comentar dos particularidades que una política de redes sociales deberían contemplar? Bueno, pues ya, nada que agregar a lo que dijo Grecia desde el punto de vista de quien presta el servicio. Desde el punto de vista de quien usa el servicio como empresa, bueno, pues aquí puede haber todo tipo de comentarios, ¿no? Pero si tú tienes dentro de tu empresa cuentas institucionales, pues obviamente vas a querer establecer una política de uso de estas cuentas institucionales que estén alineadas con los principios, con los valores de tu empresa y vincularla contractualmente con quienes trabajen en tu empresa y puedan ser relacionados, ¿no? Ya hemos visto casos de gente que ha sido despedida por tener un comportamiento en redes sociales contrario al de su empleador, a los valores de su empleador. Entonces, bueno, pues esos son aspectos que creo que se tienen que considerar, que pueden variar muchísimo de una empresa a otra, que podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero que dependiendo del perfil de la empresa y del área en la que se mueva, pues se pueden establecer este tipo de políticas, ¿no? Entonces, aquí sería más bien como el otro punto de vista de políticas de redes sociales, pero desde el punto de vista de uso como empresa y no como prestadora del servicio. Muchísimas gracias, León. Bueno, nos estamos, creo que ya acercando un poco al tiempo final. Entonces, para ir cerrando, me gustaría, veo que mediante la participación de cada uno de ustedes, pues conocemos las posturas, nos queda claro y nos llevamos muchísima información, como alguien puso en los comentarios, los de a pie.
nos llevamos muchísima información, ¿correcto? Nosotros somos de alguna manera un ecosistema que está más familiarizado con el tema digital, entonces se puede decir que tenemos un poco más de conocimiento, pero bien decía hace rato, ¿no, Vladimir? Hay una gran brecha que deja todavía fuera a una gran parte de la población. Con esto y además con su personalidad propositiva que han mostrado todos ustedes, me gustaría invitarlos, comenzando por Grecia, a hacer algún comentario final acerca de todo esto. Pues creo que para concluir, solo quiero dejar muy claro que esto es un tema complejo. O sea, quien hable y diga una respuesta tajante con temas de libertad de expresión en línea o de moderación de contenidos en línea, o una de dos, o no conoce muy bien el tema o es un charlatán, porque no hay respuestas correctas. O sea, hay miles de casos que en el cual se han alzado polémica y se ha discutido por qué podemos hacer con este mensaje, viola la libertad de expresión, no, sí, qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí, justo reconocer la complejidad que tiene el asunto, tener humildad para poder escuchar otras voces, escuchar otras perspectivas y precisamente llamar a todos a la mesa a discutir. O sea, esto no es algo que solamente, por ejemplo, a pesar de, yo como abogada, lo puedo decir, a pesar de que a los abogados nos guste, a las y los abogados nos guste decir que todo esto es una cuestión legal, pues no, también es una cuestión técnica, es una cuestión académica, es una cuestión que tiene que ver con política pública. Entonces, esto va más allá de una simple ley, esto va más allá de intereses gubernamentales, porque al fin y al cabo, pues hay que recordar las bases por las cuales se creó la Internet, una base descentralizada para el acceso de todas las personas, ¿no? Un espacio descentralizado que no le pertenece a nadie. A diferencia, a pesar de, y en especial, dejarlo muy claro, no, Internet no usa el espacio radioeléctrico, por favor. No puede, es que fue algo que dijo el senador Ricardo Monreal, es como, no va por ahí, justo son cables y son servidores, no hay una nube en el cielo, ni no hay nada como, a pesar de que se los hayan hecho creer. Y eso, justo, comprender que es algo complicado y no se saca a la y se va, no se saca en 3 semanas. Por ejemplo, hay procesos en Europa que han durado años, donde justo hay que discutir, es un debate donde hay muchos intereses, a ver cómo llegar a compromisos para conciliar todos esos intereses. Y pues eso, exhortar a las personas a entrar al debate, a entrar a las complejidades, a entrar a los matices, y en especial a las y los reguladores a entrarle a la discusión y no solo dejarlo el arbitrio del gobierno. Muchas gracias, Grecia. Sin duda creo que uno de los grandes insights que nos llevamos de este panel es la importancia del multisector dentro del debate y que no es un debate de redes sociales únicamente. Se tocan temas de derechos de autor, derecho de información, derechos humanos, libertad de expresión, etcétera. Es mucho más complejo que únicamente debatir acerca de si se deben regular o no las redes. Muchísimas gracias, Grecia. Vladimir, ¿algún comentario con el que te gustaría cerrar? Sí, bueno, primero, definitivamente estar muy atentos, insistir en que esto tiene que seguirse dialogando, no hay prisa. Aún si tomamos en cuenta el TEMEC, ¿no? Hay suficiente tiempo para que podamos discutir, debatir el tema de responsabilidad de intermediarios. Me parece fundamental el salirnos de la caja, ¿no? Realmente mirar qué otras alternativas tenemos, qué otras opciones están sobre la mesa, el que realmente, pues, pensemos, ¿no? Cómo realmente sí estamos protegiendo y cómo podemos encontrar vías menos lesivas, menos restrictivas, menos poder hacia el Estado a través de un órgano regulador como el IFT, de que determine qué es un mensaje de odio, qué es una noticia falsa. Mensaje de odio va a ser las críticas que se hagan al presidente, mensaje de odio va a ser las noticias falsas van a ser las investigaciones periodísticas que estén revelando información de interés público. No podemos caer justamente en ese solucionismo inmediato, ¿no? En pensar que esto se tiene que resolver ya.
Recordemos que también estamos en un contexto electoral y, por lo tanto, pues que no sea eso la presión que esté generando hacia el Senado, además en un contexto donde hay mensajes contradictorios. Donde parece que hasta el mismo grupo parlamentario de Morena no se está poniendo de acuerdo. En la Cámara de Diputados tenemos una iniciativa, en el Senado tenemos otra iniciativa, el mensaje dice no regulemos las redes sociales, Monreal dice no, ya no estamos, ya no podemos esperarnos más, ¿no? Entonces tenemos mensajes muy confusos, muy contradictorios, un desconocimiento efectivamente sobre la gobernanza de Internet, sobre el ecosistema digital. Entonces, pensemos justamente en otros aspectos, reglas de competencia, modelos descentralizados de moderación de contenidos, consejos de redes sociales tipo oversight boards, donde confluyan efectivamente expertos, expertas que puedan también contrapesar las decisiones. Necesitamos también pedirles y exigirles a las empresas que también mejoren sus procedimientos. Entonces yo creo que hay muchos otros aspectos más dentro de los mismos márgenes de la autorregulación en la que podemos también enfocarnos. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener puesta la mirada en cómo realmente protegemos las libertades, que sigan siendo un espacio donde podamos acceder a una pluralidad de contenidos y de información y que no esto se convierta en algo, como también lo bien señalaba León, ¿no? De blancos y negros, sino encontremos esos matices, encontremos esas oportunidades que tenemos en el país, pero que no sea con premura, que no sea con la prisa con la que quieren ahora resolverlo y que realmente Internet y el ecosistema digital sigan siendo ese espacio de las libertades. Muchísimas gracias, Vladimir. Y todavía sumando a este tema de mensajes confusos, justo escuchaba, no sé si hoy en la mañana o ayer, que el presidente ahora decía que no, como que no estaba muy de acuerdo con esa iniciativa, ¿no? Que la prensa se regule con la prensa y bueno, eso abriría todavía a un debate todavía mucho más grande. Muchísimas gracias, Vladimir. León, ¿algún comentario final con el que te gustaría ir cerrando? Gracias, Jorge. Bueno, pues coincidir con lo que decía Vladimir, creo que hay que encontrar puntos medios, ¿no? Creo que algo que no beneficia y lo hemos visto recientemente es la polarización. Creo que hay que convocar al diálogo, establecer estos puntos de acuerdo, buscar puntos de coincidencia, darnos cuenta que es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos hace tener diferencias. Recordar que Internet no es que no esté regulado, ¿no? O sea, quien haya tomado algún curso en el ISDI lo va a saber. Todo lo que hacemos en Internet está regulado ya, ¿sí? Que hay necesidad, a lo mejor, por la propia naturaleza, ahí sí del medio, de hacer ajustes a algunos ordenamientos jurídicos dependiendo de diferentes circunstancias, sí, también es cierto, ¿no? O sea, no quiero decir que con lo que existe ya está perfectamente regulado, no. Claro que a lo mejor hay que meter mano por ahí a algunas disposiciones para poder hacer pues más llevadera la convivencia en el espacio digital, pero no nos vayamos con la finta de que no está regulado, ¿no? O sea, sí está regulado, está muy ampliamente regulado, todo lo que aplica al entorno físico aplica también al entorno digital, insisto, contadas excepciones en donde a lo mejor se requieren ajustes, pero respetar los principios de Internet, ¿no? Respetar o guiarnos por por esta herramienta de valoración del impacto a Internet cuando estemos planteando una regulación, sí tratar de encontrar esos contrapesos a estos dos poderes, ¿no? Por un lado el Estado y por otro lado las super mega empresas tecnológicas, y pues en medio la sociedad civil y todos los que utilizamos esos servicios. Creo que es importante, sí es importante, insisto, a mí no me parece que sea un tema de si sí se debe de hacer o si no se debe de hacer, sino cuándo y cómo se debe de hacer. Y aquí yo creo que el factor más importante es el cómo, ¿no? El quiénes participan, cómo se participa, qué tan inclusiva es la participación, qué tan diversa, qué tan transparente y qué tanto peso específico y cómo se toman las decisiones finalmente
que emerjan de este diálogo. Para mí eso es lo esencial en esta discusión, el respetar el sistema de múltiples partes interesadas, respetar los principios rectores de Internet y en función de eso, ahora sí, pensar tal vez en normas ya sean de autorregulación o de corte legislativo, pero con las salvaguardas necesarias para que esto no ponga en peligro la infraestructura y los protocolos técnicos de Internet, ¿no? Muchas gracias, León. Y creo que es muy, muy importante lo que comentas, ¿no? Porque en ocasiones pudiera parecer que es tierra de nadie lo que está sucediendo o lo que está sucediendo en las redes sociales. Y es muy importante saber que no necesariamente, que sí hay regulaciones, ya se está trabajando, pero hace rato no me acuerdo quién comentó también la importancia de que esto sea un tema de transparencia, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos todos saber que sí hay trabajo detrás y que no es una tierra de nadie. Muchísimas gracias, León. Pisu, ¿algún comentario con el que te gustaría cerrar? Sí, por supuesto. Tengo que comenzar utilizando mi hashtag favorito, que es Soy Fans. Agradecerle a ISDI la invitación y la oportunidad, no solamente de intercambiar y aprender de los puntos de vista que han sido compartidos el día de hoy, sino justamente la relevancia que yo le doy a tener grupos especializados, como es justamente la comunidad de ISDI, que están preocupados por entender correctamente cómo y hacia dónde vamos nosotros a llevar el Internet que estamos utilizando. Y con esto justamente es parte de lo que quisiera cerrar, la relevancia de decirles lo siguiente. Lo mencionaba Vladimir y lo mencionaba también León Felipe. En este momento, para que se den una idea de la gravedad del contexto bajo el cual están sucediendo las cosas, en este mismo instante estamos viviendo 3 iniciativas que están pretendiendo alterar, como hemos estado platicando a lo largo de esta sesión, la forma en la que utilizamos el Internet que conocemos. La iniciativa del senador Monreal para regular las redes sociales, el motivo de nuestra reunión del día de hoy. Hasta el día de ayer, en la noche, había una iniciativa de regulación para ciberseguridad dentro del ámbito de la seguridad nacional, que en alguna de sus cuartillas menciona las fake news. Seguridad nacional, ciberseguridad y fake news en un mismo documento es motivo suficiente para que volvamos a reunirnos muy pronto. Pretendían presentar y aprobar esta iniciativa el día de hoy. Finalmente, entre otros legisladores, la diputada Marta Tagle, dijeron, oye, espérame, necesitamos tener un parlamento abierto, esto es serio, afecta en muchos sentidos los derechos humanos, o puede afectarlos, que no se presente así, y acaban de acceder a no presentarla y aprobarla el día de hoy como tenían planeado, y llevar a cabo un parlamento abierto. Y al mismo tiempo se lleva a cabo, se presentó el día de ayer por parte del diputado Javier Hidalgo, la Ley Federal de Protección al Usuario Digital. Esta afecta a la Ley Federal de Telecomunicaciones en la parte también de datos personales en posesión de particulares y también en este caso, del gobierno. 3 iniciativas, 3 alrededor de meterle algún tipo de mano, ¿no? Llama la atención, casi uno sentiría como ojo remi de emoción de ver que el legislativo esté tan preocupado por la ciudadanía en Internet. Así que, cuidado, tomarle la palabra al senador Monreal de abrir espacios para discutir y explicar y hacer entender en dónde estaría lo grave o lo lesivo de meterle mano al Internet, tal como lo pretende hacer la iniciativa del senador Monreal, porque, y esto es, déjenme rápidamente traer una lección aprendida a lo largo de los años de un maestro maravilloso, experto en estos temas. No les voy a decir el nombre, pero empieza con L y termina con León Felipe, pero él dice algo muy prudente en estos temas. La mano legislativa en todo este tipo de plataformas no es inevitable, va a suceder y lo estamos viendo además en todo el mundo. Aquí lo relevante es que entonces como usuarios, que además somos quienes finalmente vamos dándole forma al Internet que vamos utilizando, no nos mantengamos alejados, no nos podemos dar el lujo de no participar, porque dejarles solos el trabajo ya vemos hacia dónde podría llevar, aunque nos enoje. Y no vamos a poder detener en un momento dado estos vientos de cambio. Y cierro, despidiéndome y agradeciendo la oportunidad, pues la verdad es que lo cierro rememorando y un poquito transmitiendo la enjundia que estos temas me provocan. Cierro un poquito con lo que decían en la época prehispánica, cuando en la colonización los españoles nos hacían destrozar nuestros monumentos, pues lo que decíamos era, muy bien, yo lo construí, yo lo tiro y yo lo vuelvo a levantar.
Y ese es siempre un aspecto de la innovación dentro de este entorno que me gusta rescatar precisamente por eso. Está simpático que el gobierno crea que van a congelar en el tiempo y como ellos quieran algo que está en constante evolución y construcción entre todos. Gracias por la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, Pisu. Y me quedo también con un punto muy importante y un mensaje muy importante para todos los asistentes que también comentaba en su momento Grecia, que es la participación de todos nosotros, ¿no? Sumarnos, y bueno, esto también daría tema a otra reunión necesaria para que nos pudieran ayudar en el cómo, pero quedarnos con ese mensaje de participar, de hacer escuchar nuestra voz y enriquecer este debate para que no sea una decisión que se centre únicamente en algún organismo. Muchísimas gracias a los cuatro, de veras. Creo que hablo por todos los que pudimos escucharlos. La información que tenemos ahorita a las 9:30, con la que teníamos a las 8 de la mañana que iniciamos, es infinitamente mayor, y por esto yo les quiero agradecer muchísimo la participación y la apertura a compartir con todos nosotros su experiencia, su conocimiento y evidentemente sus posturas. Muchísimas gracias. Y a todos los asistentes de la comunidad ISDI, nuevamente muchísimas gracias, muchas gracias por ser tan participativos. Les queremos recordar, como comentaba Pisu, este es uno de tantos temas que vamos a estar abordando a lo largo del año. Para nosotros es sumamente importante que se democratice todo este conocimiento y que sepamos y nos volvamos una parte activa. Eso es lo que hacemos aquí en ISDI y es lo que vamos a seguir construyendo, y para eso contamos no solo con grandes especialistas como el día de hoy, sino también con la increíble participación que siempre nos dan ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.